no, pues terminamos a la hora que tenemos que terminar, solo que me siento con un poco indispuesto de salud. Hoy tuve unas actividades recreativas en el trabajo y bueno, como que no me sentaron bien, pero iniciemos. Entonces, como hemos visto, bueno, esto ya me imagino lo han repasado, ya les compartí las diapositivas. Por cierto, ¿han tenido algún problema con alguna diapositiva o sí se subieron, digamos, las diapositivas con el contenido correcto? Porque tengo dos clases de diapositivas, entonces tengo la que, digamos, me da los temas únicamente y las otras son las que comparto con información. Entonces, sí he subido las correctas. César Roberto, ¿ha podido ver las diapositivas? Sí, licenciado, y precisamente entrando estoy cabal aquí porque debo tener para verificar lo que usted está indicando. Porque las primeras que yo imprimí fueron o sea, ya imprimí las primeras, estas segundas aún no, pero estoy ingresando y también si están de acuerdo a los temas. Excelente. Sí, mañana voy a estar subiendo la de los sociólogos que analizamos y esa sí la tengo pendiente, pero descubrí unos errores ahí de redacción cuando las iba a subir ayer y tengo que volver a hacer la diapositiva completa, entonces eso me atrasó un poco. Andy. Buenas noches, Lick. Solo para corroborar, son 3 temas los que ha subido ahorita, ¿verdad? 2. Sí, 2. El tercero sería el de los autores. Sí, aquí dice Comte, está tema 1, dice sociología. Sí, el de Comte fue una lectura que les compartí para que leyeran sobre él. Exacto, y el tema 2, esos son los 3 que tengo acá en clase. Exactamente. Sí, está bien. Licenciado, buenas noches. ¿El tema de Comte también entra como parte del contenido del examen? Sí, esa lectura se las compartí previa a la clase de los autores para que se fueran entendiendo un poco a Comte, ya que es el personaje como más importante, digamos, lo que en el término de sociología. Y por eso se los di para que lo leyeran un poco. Y tenía otro de Karl Marx ahí, pero ya no se los adjunté porque no me dejó descargarlo de la página donde estaba, entonces ya no lo pude compartir. De igual manera, creo que vi que en un comentario se dieron cuenta que publiqué un video. Entonces, avancemos con el repaso y posteriormente, pues yo les voy a decir cuándo podemos iniciar a ver el video, que es de los temas que nos toca cubrir en el programa. Y el programa lo tenía a la mano, pero ya nos toca el tema sobre la sociedad, qué es la sociedad, sus características, historia, etcétera. Entonces, iniciamos con el repaso. Entonces, como bien vimos, pues la sociología es una ciencia y que la ciencia se define como un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Sencillo. Esa definición pues se las compartí en la diapositiva principal y ahí podemos encontrar más específicamente qué es una ciencia. Entonces, posteriormente pasamos a ver los orígenes de la sociología. Y como vimos, esta palabra fue acuñada por Augusto Comte en el año 1839, en donde unió dos palabras, socius y logía, que quiere decir socius, sociedad en latín, y logía, que es una ciencia o un estudio profundo sobre algo. Entonces la sociología quiere decir que es el estudio de la sociedad a un nivel elevado y profundo. Es una ciencia relativamente joven, digamos una ciencia como tal, una ciencia autónoma. También esta pues se salió a reducir en el periodo de la Ilustración, que era un movimiento cultural, intelectual y filosófico que se desarrolló desde Francia y que se expandió por toda Europa y se definía como la ciencia que utilizaba la razón y la lógica
para conseguir el conocimiento. Y ahí vimos también que fue conocido como el tiempo, el siglo de las luces, por el iluminismo, que venía a cambiar pues el concepto que se tenía sobre el conocimiento, y para aplicar un método más científico, un método empírico, para averiguar el porqué, el cómo de las cosas, y ya darle un sustento científico al estudio, no únicamente una suposición o el uso de la imaginación. Y entonces podemos preguntarnos ya directamente, nuevamente, ¿qué es la sociología? Que nosotros ya tenemos una definición que hemos visto. Entonces, a ver, Andy Marlon, ¿qué es la sociología? Ay, perdón, ya que estaba. Pero la sociología es una ciencia de que estudia al ser humano y a la sociedad, tal como es sus orígenes y en la forma de que se desenvuelven. Sí, totalmente. Todos los fenómenos que se dan dentro de la misma, en ese colectivo social, pues ya hemos analizado, digamos, casos de nuestra sociedad, hablando en términos, digamos, nacional, dentro de nuestro territorio delimitado. Y vamos entendiendo cómo funciona un poco nuestra sociedad, y de la misma manera nos vamos entendiendo a nosotros, de por qué nos comportamos de determinada manera, nuestras creencias, nuestras normas, ya sean pues no únicamente jurídicas, sino sociales, culturales, religiosas, morales, todos esos ámbitos jurídicos que vimos que también son objeto de estudio de la sociología. Y posteriormente pues ya vimos la sociología del derecho, que se encarga ya específicamente del estudio de la sociedad, pero con esa íntima relación con el derecho, de estudiar el efecto de todos los ordenamientos del ordenamiento jurídico, de los que han existido con anterioridad, y de todos los elementos y cómo ha ido evolucionando y cómo los ha podido y los puede comparar con otros ordenamientos jurídicos de otras sociedades. Vimos también distintos métodos de estudio, que tal vez esto los vamos a ampliar un poco más en la clase siguiente, porque sería interesante, tal vez, bueno, no sé, pero tal vez un caso en el examen, no sé, todavía no tengo definido cómo va a ser el 100% del primer parcial, que por cierto, ¿alguien sabe cuándo se va a llevar a cabo? ¿O alguien sabe aproximadamente qué fecha es la del examen? El 29 de agosto. 29 de agosto. Bueno, ya casi nos quedan un par de clases más. Sí, estamos bien. Vimos el método analítico, empírico y comparativo. ¿Alguien se acuerda de qué es el método analítico? Es la descomposición de un todo en varias partes para analizarlas, cómo funciona cada una de ellas, y después se vuelven a unir. Exactamente, y ahí poníamos el ejemplo de un reloj, que procedemos a desarmarlo en sus piezas para analizarlo individualmente, cada componente, cada engranaje, el bisel, la pulsera, el mecanismo y las tuercas, todo lo que lo compone, y posteriormente para analizarlo en su conjunto, cómo funciona en su conjunto. Y es lo que podemos poner en práctica con la sociedad, porque podemos analizar a ciertos grupos de individuos, ciertos fenómenos, y posteriormente querer entender ese ente supraindividual en el que Emily Durkheim nos decía que cobra vida, que es un elemento distinto al individuo y al colectivo de individuos, sino que es un ente supremo que nos dice cómo comportarnos y las normas que rigen dentro de ese determinado grupo. Ese es el analítico.
el empírico. ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia básicamente entre el analítico y el empírico? Es muy similar, pero tiene un distinto acercamiento. Es en el que se adquieren los conocimientos mediante la observación. Ajá. Que es, digamos, un modelo de investigación mediante la observación de la realidad, ¿verdad? Y está basado en la experiencia. Sí, totalmente. Y se formula una hipótesis y la cual se debe, pues, probar o digamos, negar al momento de haber realizado este procedimiento. Estos procesos, pues, básicamente, digamos que nos podemos acercar como nuestra tesis, que nosotros tenemos una tesis y nosotros planteamos un objetivo, aunque realmente la tesis en nuestra carrera no funciona tal así como para decir que no se comprobó lo que nosotros queríamos, porque si no, no nos aprueban la tesis. Y generalmente nosotros planteamos una tesis con la resolución del problema y con la respuesta que esperamos tener. Entonces realmente no generamos, digamos, la pregunta de investigación correctamente, sino que ya la hacemos encaminada, ya sufre cierta subjetividad a la hora de realizar esta investigación. Pero estas investigaciones tienen que ser totalmente objetivas, no tenemos que tener ningún sesgo ni ninguna inclinación sobre de qué camino debe seguir, sino de ver con objetividad cuál va a ser el resultado de la misma. Y como vimos, el método comparativo, pues es tener dos elementos o más para el análisis y así captar las diferencias y especificaciones de cada objeto de estudio, en este caso cada sociedad, ver marcos jurídicos, ver costumbres, ver fenómenos que van surgiendo dentro de cada conglomerado. Y también ya posteriormente procedemos a definir cuál es el objeto de la sociología. Y el objeto de estudio de la sociología como tal es la sociedad humana, individual y colectivamente, con sus interacciones, conductas y organización. Y esto nos puede dar al siguiente paso, que es la importancia de la sociología. ¿Alguien podría decirme por qué considera, pues ya con lo que hemos visto, qué es lo importante de la sociología? Licenciados, porque nos permite conocer los fenómenos, conocer las relaciones que tiene el individuo, en el caso que se esté estudiando o seamos abogado defensor de una persona, nos permite conocer los antecedentes de que hayan provocado o los fenómenos que hayan afectado las relaciones del individuo con la sociedad. Sí, a ver, Emerson Sarceño. Considero que es importante la sociología porque permite conocer qué eventos benefician o afectan a la sociedad, y aplicado al lado del derecho sería básicamente ver qué leyes son las que hay que cambiar o se deben crear en base a nuevos fenómenos que puedan ir surgiendo. Por ejemplo, si se saca una ley y se sabe que la ley provoca más conflicto que la paz que pueda traer por lo cual fue creada, entonces la ley pues debe cambiarse o eliminarse. Exactamente. Y un ejemplo que podemos ver ahorita es el problema que no sé si se dieron, no sé qué mina es realmente, que ahorita está como que en problemas de cerrar actividades por la consulta popular que tienen que sacar en el área es de Oriente, si no estoy mal. Entonces vemos como digamos, esa sociedad en específico que sigue por ahí está en conflicto con esas actividades, y eso tiene resultados
digamos, los negativos en el área como de Estado. No hablemos del área social dentro de las comunidades que ahí se encuentran, sin entrar a discutir si es buena o no la minería. Cada quien tendrá su percepción de la misma, pero vemos que todo ese sentir social, ese pensamiento de cada comunidad, pues que no se encuentra de acuerdo, que no se les tomó en consideración, que se ven afectadas de determinada manera y no se les escucha, lleva a que toman medidas de hechos, así como jurídicas, para lograr, pues, digamos, en teoría debería lograrse un acuerdo. Pero exactamente eso es la importancia, que nos permite a las personas pasar de las explicaciones, digamos, inmediatas y sin fundamento de la vida cotidiana a hacernos cuestionamientos más profundos sobre el problema del acceso. Licenciado, tal vez podría ser también que nos ayuda a entender por qué, digamos, en ese sentido de las comunidades afectadas por la mina, por qué esas comunidades están protestando y porque están exigiendo que salga esta minera de su comunidad, porque la sociología también ayuda a entender cuáles son los fenómenos y las consecuencias y que han sufrido estas comunidades a raíz de la implementación de la explotación minera en sus comunidades, ¿verdad? Sí, exactamente. Totalmente. Entonces, también vimos que la sociología se relaciona con otras ciencias, dentro del estado de la economía, bueno, como vimos con Carlos Marx, pues él va muy de la mano del desarrollo de la sociedad y la economía, porque el hombre se une en sociedad junto a otros individuos para satisfacer sus necesidades. Y estas necesidades pues se fueron volviendo pues susceptibles de intercambio de objetos de otros pues materiales preciosos, digámoslos así, por comida, y a través cómo fue evolucionando el hombre en la historia a realizar cualquier tipo de trueque y después la compraventa, y así fue evolucionando. Y bueno, para Carlos Marx va bastante de la mano la relación de la sociología con la economía. Asimismo, la ciencia política, antropología, psicología y derecho. Bueno, ese fue un repaso que podemos ver ahorita, pero vamos a entrar ya solo para ver. Esto va a venir en el examen. Estos conceptos son bien básicos, pero yo considero que es importante que los tengamos presentes para que sepamos dónde estamos parados y poder hacer un poco de lenguaje más técnico. Como les dije al inicio de la clase, a los abogados se nos conoce por ser personas bastante cultas, enteradas de la realidad social, que inclusive, digamos que en el Estado, la mayoría de los puestos, digamos en todos los puestos, en cualquier ministerio, en cualquier municipalidad, se necesitan abogados. Y generalmente nosotros tenemos el concepto de que un abogado es una persona bastante culta. No sé, o sea, por lo menos esa es la percepción que yo siempre tuve. Entonces, significa que nos tenemos que ir preparando en bastantes ramas, no únicamente en la jurídica, porque generalmente si alguien tiene una duda de algún tema político, digamos que tenemos a los especialistas en esa profesión de ciencias políticas, pero considero yo, no estoy enterado de cuánto será el número de colegiados actuales, entonces, pero generalmente siempre van con el abogado porque es el que debe saber de todo. Él sabe de política, sabe de la ley electoral, sabe de la ley de emisión del pensamiento, de todo ese tema. Entonces tenemos que estar enterados y tener bastante cultura general sobre aspectos históricos que se dan. Y esa es de las cosas principales de las que les coloqué el video. Ese es un breve resumen que nos va a hablar sobre la historia de la humanidad hasta nuestro tiempo contemporáneo. Y está bastante resumido, son 15 minutos, pero
por lo menos a mí me pareció muy útil y es para hacer un poco más didáctica la clase. Porque según el programa estamos entrando a la tercera unidad, si no estoy mal, y tenemos que ver la sociedad. Y para entender la sociedad tenemos que ver desde su origen hasta nuestra época actual. Y pues pasamos a definir qué es la sociedad. ¿Alguien me puede decir qué es la sociedad? Vic, solo una consulta, disculpe. ¿Sí? Los conceptos que usted nos mencionaba, ¿eso nos los va a compartir? ¿Cuáles conceptos? Los de la sociología y todos esos. Eso está ya dentro de las diapositivas que he ido subiendo. Ah, ok, muchas gracias. Sí, entonces, como decíamos... Licenciado, disculpe que lo interrumpa. Acá estoy viendo serían las segundas diapositivas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces está un título que dice sociología, luego dice derecho y sociología, y entonces se empieza a hablar de que se ve relacionada con el derecho de múltiples maneras. Uh-huh. Luego indica qué es el derecho, pero en realidad no define sociedad, no define por qué debemos definir primero qué es el derecho y luego la sociología. O sea, no sé si están completas las diapositivas o... Sí, no, como le digo, esto ya es parte del programa. Justamente ahorita vamos a entrar a ver qué es la sociedad, porque nos toca la unidad 3. No sé si tendrá ahí su programa. La unidad 3 consiste en estructura de la sociedad y el orden jurídico. Y el primer punto que toca es la sociedad. Y eso ya es, pues, clase de hoy. Fue blanca, ¿verdad? Sí, perdone, solo la consulta. Entonces, esto no es un tema que ya nos dio, sino que ahorita ya está entrando de nuevo a... Sí, ya estamos repasando un par de conceptos ahí. Bueno, y solo una última consulta, perdone. ¿Hasta dónde entra el contenido del parcial entonces? Va a ser hasta la tercera unidad, considero yo. Lo que de hoy. Sí. Hoy y la siguiente clase, porque sí son bastantes temas, entonces creo yo que sí se va a llevar hasta la tercera unidad. Lick, creo que la otra semana ya no hay clases, Lick. Ya no. Ya no, porque ya empiezan los exámenes. Ay, hijo de la gran, sí es cierto. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos y ahí vamos a llegar a casa. El viernes vamos a estar discutiendo entonces hasta dónde va a ser donde lleguemos, ahí va a ser el punto final para la primera unidad. Muy bien. Qué rápido se fue. ¿O han sentido tardado? Sí, van a ser conceptos bien básicos. O sea, yo tampoco no pienso complicarles tanto este curso, porque yo sé que digamos que hay otros que son más importantes, digámoslo así, en la carrera profesional, porque me imagino que llevan constitucional, penal, civil, de cajón me imagino esas, y tal vez, no estoy mal, si derechos humanos. Sí, licenciado. Sí, esas son las que Así es, licenciado, esas son las que llevamos. Sí, pues sí, entonces, sí, no, yo no pretendo complicarles tanto eso, pero tampoco les digo que va a ser selección múltiple de 2 opciones el examen, ahí vamos a ver cómo se hace. Pero entonces... Disculpe, o sea, usted nos va a evaluar solo con respecto a las diapositivas que nos está compartiendo. Sí, diapositivas va a ser el contenido principal. De los videos puede que saque alguna pregunta histórica, digámoslo así, pero generalmente los videos, van íntimamente relacionados con lo que hemos visto en el curso, entonces les va a servir para complementar su respuesta. Vale, licenciado, gracias, muy amable. Uh-huh.
Y es una manera distinta de transmitir conocimiento para que no sea tan aburrido. Pero entonces queríamos entrar a defender qué es sociedad. ¿Alguien de ustedes pues ya podría decir algún concepto de qué es sociedad? ¿O que buscó rápido ahí en el teléfono para responder? Licenciado, ¿será un conjunto de personas que rodean al ser humano? Es un conjunto de personas que viven en, digamos, en un mismo lugar, en un mismo territorio, y que respetan ciertas reglas que tienen en común. Sí, alguien, Gustavo también, que había dicho una definición. Conjunto de personas que rodean al ser humano y el lugar donde el ser humano se desenvuelve. Sí, podría ser también, aunque sí, siento yo que conjunto de personas que rodean al ser humano suena algo confuso porque el ser humano está rodeado de... Lo que conviven podría ser, licenciado, porque realmente lo que tenemos con la sociedad es una convivencia. El día a día, con la forma que nos desenvolvemos, vamos, venimos. Sí, tal vez yo lo definiría tal vez como conjunto de individuos o conjunto de seres humanos, pero no como de un individuo que rodea al ser humano, porque algo así la dijo, pero está bien. Carla Estrada. Conjunto de personas que se relacionan entre sí y cumplen un ordenamiento jurídico, Lick. Sí, está bien. La sociedad tiene ciertos elementos y esos elementos, a la vez que nosotros cuando lo tengamos en conocimiento, nos va a otorgar esa idea para definir correctamente la sociedad. Como en cualquier definición, tenemos que entender que un árbol tiene hojas, tiene ramas, tiene tronco y tiene raíz. Entonces, a la hora de describirlo, si complementamos nuestra definición con todos esos elementos, vamos a tener una definición bastante completa. A ver, Blanc. Sí, sería un conjunto de personas que conviven en una misma área geográfica y que comparten ciertas costumbres y tradiciones. Sí, muy bien. Sí, y yo creo que esto lo habíamos tocado en alguna relación que creo yo que, ¿cómo se llama el compañero? Es que no me sale creo que es uno de los más grandes. Creo que hablamos que la similitud del Estado y la sociedad tienen elementos similares, y no por decir los mismos. Solo que estamos hablando de Estado a un nivel político más amplio que una sociedad. Pero la sociedad tiene los integrantes que tienen un sentido de identidad y de permanencia con ese colectivo, con esa sociedad. O sea, hablemos del individuo, para empezar. Es el conjunto de personas, conjunto de individuos. Ese es un requisito necesario para entrar a definir qué sociedad. Posteriormente, esa sociedad tiene que estar asentada en un lugar determinado, o sea, una zona geográfica. Y dentro de la misma existen normas de comportamiento que rigen la convivencia de la misma, porque, como hemos visto, la persona que no cumple con estas normas no logra encuadrarse, no logra encasillarse, encontrarse dentro de la misma, y generalmente se ve aislada. Entonces, como que pierde esa conexión con el grupo social, y en la anterioridad podríamos decir, creo, como el destierro a esa gente que no se logra adaptar a la sociedad y deja de formar parte de la misma. Entonces tenemos así como el individuo, un lugar determinado, normas de comportamiento, y ahí tenemos esos elementos que deben coexistir para que podamos definir la misma. Entonces podríamos decir, yo tengo una definición aquí que me parece bastante completa, que la sociedad es un conjunto de individuos que conviven en un mismo territorio bajo un determinado esquema de organización, compartiendo así lazos económicos, políticos y culturales. Entonces podemos decir que una sociedad es un grupo de personas
que sigue un ordenamiento determinado, que tiene costumbres en común y está delimitado por un tiempo y espacio. Y ahí vemos cómo se complementan todos esos elementos que les digo para que podamos tener una definición completa. Que varios de las que me dijeron los cubrían los mismos, entonces estaban muy bien. Y pues, como tenemos que ver el origen de la sociedad, si quieren, a las 8 en punto retomamos y ven el video que yo les compartí. Yo también lo voy a ver para calcular bien el tiempo. Entonces, lo vemos ahorita. ¿Les parece? Muy bien, licenciado. Va a estar, entonces, a las 8 en punto yo voy a estar retomando la clase. No se salgan a menos de que necesiten para verlo. Si no tienen computadora o están en el teléfono o por ahí reciben la clase, pero dejemos la sesión abierta, solo pongan en silencio el micrófono, el video e inicien con el video de YouTube, por favor. Entonces, a las 8 regresamos. Lick es el último que mandó, ¿verdad? Sí, de la historia de la humanidad. Ahorita voy a colocar. ¿Este se lo están viendo? Ah, sí, sí, sí. Sí, licenciado, la historia del mundo en 15 minutos. Yo voy a silenciar entonces para que lo puedan ver. Yo no lo encuentro, licenciado, perdón. Encontré uno del 5 de agosto, pero no sé cuál es este. Ya lo mandé aquí. Su propia comida. De aquella
Bueno, ya terminamos de ver el video todos. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, entonces, como podemos pues observar en el video, relata la historia, digamos, de la manera más breve y rápida, que hasta puede ser un poco confuso y la verdad es que no se le puede quedar a uno todos esos antecedentes y esas divisiones que hace de la historia. Solo voy a ver quién está levantando la mano, pero... Solo vemos quiénes abandonaron la clase. A ver, Andy. Sí, Lick, fíjese de que ahorita que estaba viendo el video, me recuerdo que también eso nosotros lo estuvimos viendo en Civil 1. Ajá. Parte de ello, acerca de que cómo era la estructura de Roma, cómo inició y por qué decayó también el Imperio Romano. Entonces, recordando, ahorita que vi el video, me recordé cabal de toda esa explicación. Sí, y justamente también mencionan en el video brevemente sobre la ilustración y cómo surgió en Francia y que eso le motivó a Francia, digámoslo así, y tuvo como resultado la Revolución Francesa, el fin del feudalismo, y vamos entendiendo también cómo se va relacionando todo ciertos aspectos que hemos visto y que uno ya lo puede entender cuando mira estos videos y uno dice como que, ya tiene sentido y, yo sé de este tema y nos permite poder, ahí sí que entender bastante bueno, en este caso este video con estos conceptos que se nos dan. Sí, vimos también de cómo se origina ahí, cómo el ser humano era un nómada que iba de lugar en lugar buscando comida, buscando refugio, pero que todos los lugares iban de paso y que esto cambió con el descubrimiento de Blanca. ¿Con qué cambió esa vida nómada que llevaba el ser humano? ¿Qué fue ese digamos, esa técnica que descubrieron que hizo que el ser humano se volviera sedentario? Hoy, licenciado, no recuerdo. A ver, alguien que levante la mano. La agricultura, licenciado. Exactamente. La agricultura ya permitió que el ser humano se lograra entablar en un lugar determinado y dejar de ir, digámoslo así, en busca de comida y digamos que ellos se iban a un lugar, la comida que había se la comían, se acababan, iban a buscar otro lugar, se comían todo, se iban y así iban buscando esos lugares que les podía proveer alimentos, pero con este descubrimiento cambió la vida totalmente de la sociedad, del humano como tal. Después vimos cómo en la Mesopotamia surgió la escritura y surgió el primer código. ¿Quién me puede decir cuál fue el primer código escrito que se descubrió? Que levante la mano. Levante la mano, por favor. Tania. ¿Fue el código de Hammurabi? Exactamente, ese fue el primer vestigio que tenemos nosotros de un código escrito. Y se dio en la Mesopotamia y desde ahí pues posteriormente empiezan a surgir la escritura como traslado de información y no únicamente la información la podemos encontrar en papel, sino que podemos encontrarla como el arte rupestre. Mencionaron ahí que era la manera de trasladar la información desde los inicios de la humanidad. Entonces ya posteriormente de ese arte rupestre pues el humano evoluciona y lo empieza a realizar a través de la escritura. Surgieron distintas sociedades alrededor del mundo que fueron comercializando, se fueron instaurando democracias, fueron cambiando de la monarquía, de los feudalismos, hasta las democracias que surgió a ver, ¿quién levanta la mano de dónde surgió la democracia? ¿En qué estado? ¿En ciudad o estado?
Eso lo vieron, eso se llama en Economía 1. Creo que levantó la mano Andy. No, Manuel Leonardo. En Grecia, licenciado. Exacto, sí, en Grecia con los pensadores más, digámoslo, podría catalogarse como los más importantes, de alguna manera podríamos decirlo así, fue donde surgieron las ideas de la democracia, donde surgieron distintos medios como la tecnocracia, autocracia y distintas variedades de esta democracia. Después vimos cómo fue a través de guerras, como nos dice Carlos Marx, que la historia del hombre es una lucha de clases antagónicas para satisfacer necesidades y por no estar en la misma sintonía. Y como pudimos ver en el video, tiene razón, porque se repite los mismos acontecimientos, guerras por territorios, por materia prima, por lo que sea. También podemos ver que cada cierto tiempo podríamos decir que sucede, pero no es como una casualidad, sino que es algo que está ya inserto dentro de que puede sufrir el humano, que son las pandemias, porque en España pues surgió la fiebre española y todo ese tema, y cómo se han dado, esa es la que mencionan ahí, aunque han habido otras enfermedades, pero vemos como hay guerras, hay enfermedades, y eso va sucediendo a través de cada tiempo, y eso forma parte de nuestra historia, y como bien dice el video, bueno, la persona que era en el video, la pandemia ahorita del COVID vino a marcar pues uno de los acontecimientos más importantes, y estamos viendo un hecho histórico que va a ser recordado, como podemos ver ahí estos aspectos. También vimos ahí, relata también cómo se da el descubrimiento de América. A ver, ¿quién me puede decir en qué año se descubrió América? ¿1492? Exacto. Entonces, ahí relata que las culturas, pues, chinas, Mesopotamia, de África, de la India y todo eso, van evolucionando de una manera, pues, distinta que la que llevaba los mayas, los aztecas y los incas, porque con ese descubrimiento, pues, tenían bastantes avances dentro de su sociedad, y aquí, pues, obviamente, iba de una manera más retratada a comparación de ellos. Y con esa llegada, pues, lamentablemente digamos lamentablemente porque por la forma en cómo se llevó a cabo esa conquista, hizo que se perdiera bastante de esa cultura y toda la información que se puede trasladar. Entonces, realmente, eso es lo que se digamos, como que se dice, que no hay de verdad documentos que nos digan cómo funcionaba esa sociedad realmente, sino que son muy pocos lo que se logró rescatar, porque en ese tiempo todo se quemó, o realmente no sabemos qué pasó, pero dicen que todo lo que estaba escrito de ese tiempo se desapareció o se quemó. Entonces, eso es lo que no nos permite como poder entender realmente cierta información que nos llega sobre los mayas. Y bueno, también vimos ahí en el video de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que caemos a lo mismo. La crisis económica del 29, la Guerra Fría y el capitalismo versus el comunismo, que podríamos decir que son las guerras internas de cada estado que sufre.
y así nos lleva pues a entender cómo hemos ido evolucionando, cómo se fue expandiendo el hombre y cómo lo ha hecho a través de querer abarcar y tener más territorio, más bienes y esa manera. Entonces, ¿alguien logró captar algo más de ese video que quisiera compartirnos? Bueno, no se amontonen, pero... La verdad, licenciado, que perdone, sí, a mí me pareció muy interesante, pero a mí sí me falta como repasarlo otra vez, lo voy a ver otra vez, porque sí me pareció muy interesante, nos explica toda la historia y nos relacionamos con todo lo que ya hemos visto, pero se me hace un poquito difícil explicarlo y voy a verlo de nuevo. Sí, no, es que digamos que ahí está resumido 16 minutos que no vamos a comprender al 100%. Estamos hablando que estamos viendo lo que vimos en ciencias sociales desde primero primaria hasta quinto bachillerato y todavía algunos cursos de la U, digámoslo ahí, de historia. Entonces no podemos realmente tener la división de la historia, de la prehistoria, historia, el paleolítico y todos cómo se dividen esas etapas de la historia. Es demasiada información que no vamos a poder captarlo, pero nos sirve para tener una idea de cómo se han dado